Bueno, vamos primero con el ejercicio 6 del trabajo práctico número 2. ¿Bien? Ustedes ya saben que tienen la resolución de los dos prácticos ahí subidas, pero bueno, hay algunas cosas que se saltean, que se saltearon los profes en la resolución. Así que eso más que nada vamos a ver hoy. Bueno, el ejercicio 6 son de sustituciones trigonométricas. ¿Cómo se van a dar cuenta ustedes que van a tener que usar una sustitución trigonométrica? Es que siempre va a haber una raíz cuadrada de la diferencia de dos cuadrados, donde uno va a ser el cuadrado de una constante, eso hace referencia a la a, y la otra va a ser el cuadrado de una variable u, o como con el caso que está en el práctico, que se lo llama tita, o x, o u también la utiliza como variable. Entonces, ustedes cuando tengan la presencia de una raíz cuadrada de la diferencia de una constante al cuadrado menos una variable al cuadrado, van a tener que usar esta sustitución trigonométrica. U igual a por seno de tita. En cambio, cuando tengan una raíz cuadrada y estén sumando dos cuadrados, es decir, la constante al cuadrado más la variable al cuadrado, van a tener que utilizar esta sustitución trigonométrica que es u igual a, que es la constante, por tangente de tita. Y por último está esta sustitución trigonométrica, que es cuando tenemos la raíz cuadrada de la variable al cuadrado menos la constante al cuadrado. Y esta es la sustitución trigonométrica que hay que hacer. U igual a por secante de tita. Entonces, en sí están a identificar cuál de estas tres va a ser. Y en esas van a tener que hacer la sustitución que le corresponde. ¿Bien? Estas dos por ahí se la pueden confundir. Pero esta seguro es la de tangente, ¿bien? La constante por la tangente. Entonces acuérdense cuando tengan la diferencia de una constante, por ejemplo, qué sé yo, 36 menos u al cuadrado, entonces ahí van a tener que utilizar 36, ¿quién sería? Sería 8, 8 al cuadrado, perdón, no da una raíz exacta, póngale 16, entonces sería 4 al cuadrado, entonces sería 4 por seno de tita, ¿bien? Esa sería la sustitución que hay que utilizar. Eh, Creo que Juan, creo que el profe le había aclarado que, no me acuerdo si le habían puesto ahí como requerimiento que como van a estar con la cámara, creo que pueden tener la hoja nada más en, ahí cuando estén haciendo el examen. La verdad que no sé, eso tendrían, lo podrían consultar ahí la media hora esa extra que van a tener antes del parcial para evacuar ese tipo de dudas si es que no le dijo nada en la teoría. Bien. Sí, Rafael, esas tres sustituciones trigonométricas son las que nosotros tenemos únicamente, ¿bien? Así que son esas tres que las que vamos a usar únicamente. Entonces la cuestión es identificar cuál usamos, ¿bien? Entonces acá yo ya le puse la resolución que está subida ahí. En el A ya le da la sustitución que hay que utilizar, ¿bien? En ese no hay problema. No, siempre va a haber, según un ángulo, que es el tita, siempre va a haber un cateto opuesto a ese ángulo y un cateto adyacente a ese ángulo, ¿bien? Así como está aquí. Ahí está, no, perdón. Aquí tenemos el ángulo tita, entonces ¿quién va a ser su opuesto? El lado que se opone a ese ángulo, ¿quién va a ser? X. Y el adyacente va a ser este, ¿bien? Va a ser la raíz cuadrada de 4 menos X al cuadrado, ¿bien? Bueno, y esta es la más fácil de identificar que la hipotenusa, ¿bien? Que es el lado que se pone al ángulo de 90 grados, ¿bien? Entonces siempre el cateto opuesto y adyacente en referencia a un ángulo, ¿bien? Este ángulo siempre lo graficamos de esta manera, el triángulo rectángulo, ¿bien? Ponemos el ángulo aquí, entonces X va a ser su opuesto,
justamente por el mismo nombre que tiene, es el lado que se opone a ese ángulo, y el otro va a ser el adyacente, ¿bien? Pero siempre es referencia a ese ángulo, siempre acuérdense de eso. Bien. Entonces seguimos acá. Bueno, el 2 estaba, estaba ya dada la sustitución, ¿bien? En este caso, fíjense entonces que está la presencia, ¿bien? De esto, de una raíz cuadrada, ¿bien? La raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado. Puedo escribir como la raíz cuadrada de 2 al cuadrado menos x al cuadrado. Entonces tiene una constante menos la variable al cuadrado. Y eso es, ¿cuál sustitución hay que utilizar? La constante, que es 2 por seno de tita. Esa es la sustitución. Entonces, eso es lo que tiene hace la introducción de estas tres sustituciones, ¿bien? Aquí fíjense que tenemos la suma de 2 cuadrados. X al cuadrado más 2 al cuadrado. Entonces, la sustitución que hay que utilizar es x igual a 2 por tangente de tita. Y por último, la 3 está esta, que es cuando tenemos la raíz cuadrada de la variable al cuadrado menos la constante al cuadrado, ¿bien? Entonces, la sustitución que hay que usar es x igual a 2, que es la constante, por secante de tita. Entonces vamos al B, que es en este ejercicio donde no le especifica qué sustitución tienen que utilizar y ustedes tienen que ver cuál es, ¿bien? Entonces fíjense que aquí tenemos una raíz cuadrada en el denominador de una constante por x al cuadrado. Pero siempre acuérdense que este número lo tienen que escribir como una potencia, ¿bien? De exponente 2. Entonces, ¿quién es 36? Va a ser 6 al cuadrado. Entonces, es la raíz cuadrada de 6 al cuadrado menos x cuadrado. Entonces, cuando tienen la diferencia de una constante menos la variable al cuadrado, la sustitución que había que utilizar era x igual a ¿quién? Siempre acuérdense que esta variable hace referencia a esta, ¿bien? Si aquí tuvieran, qué sé yo, z, entonces z va a ser igual a 6 por seno de tita, ¿bien? Bueno, generalmente las integrales las trabajamos con x, ¿bien? Entonces, x va a ser igual a 6 por seno de tita. Y diferencial de x, entonces va a ser la derivada, que va a ser la constante, que es 6, por coseno de tita, diferencial de tita. Bueno, aquí hay algunos errores de tipeo. Ahí pongan diferencial de tita. Yo creo que no puedo escribir acá. Bueno, aquí falta el diferencial de titas, ¿bien? Que completen acá. Entonces, llegamos a esto, ¿bien? Bueno, acá despejó el coseno de tita. Entonces, bueno, el coseno de tita es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Cateto adyacente sobre la hipotenusa, que es 6. Entonces, perdón, ese es un cálculo extra. Entonces volvemos a la integral que teníamos originalmente, que era esta. Entonces reemplazamos por la sustitución que usamos. Entonces, x, ¿quién era? Era 6 seno de tita. Y esto que es raíz cuadrada de 36 menos x cuadrado, eso va a dar igual a 6 coseno de tita. Por del delta de x, que va a ser todo esto. 6 coseno de tita, diferencial de tita. Sacamos de la constante 6. 6 se va a ir con 6 aquí. Coseno se va a ir con coseno. Entonces me va a quedar 6 que se saca afuera, seno de tita, diferencial de tita. Y esta es una integral inmediata. La integral del seno es menos coseno. Entonces por eso nos queda menos 6 coseno de tita. Bueno, acá faltó la constante, ¿no? Más la constante de integración. Y volvemos a la variable original, que es por eso que arriba se hizo ese despeje. Entonces, coseno de tita, ¿quién es?
es el cateto adyacente sobre hipotenusa. Tenemos el ángulo cateto adyacente, que es esta raíz cuadrada, sobre la hipotenusa, que es 6. Entonces la sustituimos. Entonces va a ser... Entonces coseno de tita es raíz de cuadrada de 36 menos x cuadrado sobre 6. Se va a simplificar 6 con 6 y por eso me queda menos la raíz cuadrada de esto. ¿Bien? Ahí. Bueno, yo me voy a pasar al otro archivo porque estoy viendo que acá no se ve muy bien. Lo único malo que yo en mi archivo no tengo resueltas todas, tengo algunas nada más. Pero sí lo hago más completo esos pasos. A ver. Acá. Nuestra LAN. Estábamos en el B. A ver, vamos a ver. Entonces este era el B. Bueno, este cálculo yo de la raíz cuadrada, yo siempre lo hago aparte para que no se me haga tantas líneas en esta parte. Entonces, esta es la sustitución que teníamos que hacer, era 6 seno de tita, es decir, la constante que está elevada al cuadrado por seno de tita. Y su derivada es esta, que es 6 coseno diferencial de tita. Entonces, tenemos la raíz cuadrada de 36 menos x cuadrado. La sustituimos, entonces tenemos 36 menos 6 seno de tita, todo al cuadrado. Entonces distribuimos la potencia, tenemos 36 y tenemos seno cuadrado de tita. Sacamos factor común 36 entre estos dos términos y nos va a quedar 36 por 1 menos seno cuadrado de tita. Distribuimos la raíz porque es producto, entonces nos queda la raíz cuadrada de 36 y la raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado de tita. Entonces la raíz cuadrada de 36 es 6 y esto lo reemplazamos por su, al despejar aquí, ¿bien? Entonces fíjense que si pasamos el seno cuadrado al otro miembro, eso va a ser igual a coseno cuadrado de tita. Entonces esta diferencia, 1 menos seno cuadrado de tita por la identidad trigonométrica, va a ser igual a coseno cuadrado de tita. Entonces se va la raíz con la potencia y me va a quedar 6 coseno de tita. Entonces eso es lo que se reemplaza acá directamente. Toda esa raíz es igual a 6 coseno de tita. Eso es lo que no está ahí puesto en la resolución. Directamente ya se le pone el resultado. X era 6 seno de tita, y esto era diferencial de X, que era 6 coseno de tita, diferencial de tita. Entonces se cancela 6 con 6, coseno con coseno. Entonces únicamente, ¿quién me queda? La integral de 6 por seno de tita, diferencial de tita. Sacamos las constantes, eso se puede hacer en las integrales, acuérdense. Por la integral del seno de tita, diferencial de tita. Esta era una integral inmediata, que era menos coseno de tita más la constante de integración. Esto no se olviden de escribirlo. Entonces sacamos este menos adelante. 6 por menos 1 es menos 6. Entonces va a ser menos 6 coseno de tita más la constante. Entonces tenemos menos 6 coseno de tita. ¿Quién va a ser? Coseno de tita por este triángulo. Entonces va a ser este triángulo, acuérdense que sale de esta sustitución justamente que hacen ustedes, ¿bien? Entonces, ¿qué dice esa sustitución? Dice que seno de tita es ¿quién? Es x sobre 6. ¿Y seno de tita quién es? Si yo tengo un ángulo, el seno de tita va a ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y por lo tanto, esto va a ser el cateto adyacente, ¿bien? De esa forma se construye este triángulo rectángulo, ¿bien? Entonces, ¿quién va a ser coseno de tita? Va a ser entonces el cateto adyacente, que es la raíz cuadrada, sobre la hipotenusa, que es 6, ¿bien? Por eso ponemos eso ahí. Se va 6 con
se cancelan y me va a quedar menos la raíz cuadrada de 36 menos x cuadrado más la constante. Y esa va a ser el resultado de esa integral. Entonces acuérdense, tiene la diferencia de una constante menos la variable al cuadrado. Entonces la sustitución que hay que hacer es la constante por seno de tita. Bien, esta era la otra que está aquí. Yo en mi clase, no sé si hay chicos de mi comisión aquí, yo el segundo lo había hecho muy largo el cálculo, pero yo vi directamente que en la resolución utiliza la integral inmediata de esa función que le queda ahí. Por eso justamente eso Juan, justamente eso se construye a partir de la sustitución que se hace. Bien, esta es la sustitución. Entonces, si yo quiero despejar seno de tita, ¿a qué va a ser igual? Si esto está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces me queda 1 sobre raíz cuadrada de 5. Bien. Entonces, ¿pero quién es el seno? Si te acordás de las integrales trigonométricas, eso es lo que hay que tener muy en cuenta en esta parte. Es aquí igual, bien, las identidades trigonométricas. Las relaciones, perdón, trigonométricas. Entonces, el seno de un ángulo es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno es el cateto adyacente sobre hipotenusa. La tangente es el cateto opuesto sobre la adyacente. Y así con las otras tres también. Está la secante, la cosecante y la cotangente. ¿Bien? Entonces, si el seno de tita es siempre se construye el triángulo rectangular. ¿Bien? Un ángulo recto, siempre se lo pone en esta parte al ángulo. ¿Bien? Entonces, ¿quién van a ser los lados? Si en esta fórmula nos dice que el seno de tita es cateto opuesto, que va a ser el u, sobre la hipotenusa, que va a ser la raíz de 5. Entonces, en el opuesto ponemos a quién? A u. Y en la hipotenusa ponemos a raíz de 5. Por lo tanto, el otro lado va a ser esta raíz cuadrada, ¿bien? De la diferencia de estas dos potencias, ¿bien? ¿Y de dónde sale esta raíz cuadrada? Acordate por Pitágoras, que nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Bien? Entonces este cateto va a ser igual a la raíz cuadrada de la diferencia de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. ¿Bien? Es un simple cálculo de ese teorema de Pitágoras, ¿bien? Que nace. Pero otra forma de hacerlo más fácil es que esta raíz cuadrada, que es el cateto adyacente, es justamente lo que está aquí. ¿Bien? Esto. Ese va a ser el cateto adyacente, ¿bien? Entonces de esa manera se va a construir el triángulo rectángulo para este caso, ¿bien? Cuando haya que utilizar esta sustitución trigonométrica, ¿bien? U igual a la constante, que en este caso es raíz de 5 por seno de tita. Sale de aquí. ¿Quién es seno de tita? Es opuesto sobre hipotenusa. Entonces, colocamos el ángulo aquí, el lado opuesto va a ser u, y la hipotenusa va a ser raíz de 5. Y por lo tanto, el otro lado va a ser esta raíz cuadrada, ¿bien? Que tenemos ahí. Claro, esa fracción me va a determinar a mí, en este caso, la sustitución que utilizamos es el seno. Entonces, es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, esto nos está diciendo que este lado, u va a ser el cateto opuesto y raíz de 5 va a ser la hipotenusa, ¿bien? En ese triángulo rectángulo. Ya lo vamos a ver con los otros dos, cómo va a quedar. Bueno, entonces vamos en este. En este había que utilizar esa sustitución porque nuevamente tenemos la diferencia de una constante por una variable al cuadrado, ¿bien? Entonces tenemos la diferencia de una constante menos la variable al cuadrado. La sustitución que hay que utilizar es la constante por seno de tita, ¿bien? Entonces, en este caso, la constante, que es 5, es raíz de 5 al cuadrado, ¿bien? Perdón acá. Raíz de 5 al cuadrado, ¿bien?
porque raíz de 5 se va a ir con la potencia y me queda 5, ¿bien? Que es la que tenemos acá. Entonces raíz de 5 va a ser esa constante, ¿bien? Entonces, como le había dicho hace rato, esta raíz cuadrada yo la hago por aparte, aquí, ¿bien? Entonces, y el similar, exactamente el mismo procedimiento que hace rato, ¿bien? Distribuimos la raíz, la potencia, sacamos factor común, esa constante que es raíz de 5 en este caso. Entonces me va a quedar la raíz de 5 por la raíz cuadrada de coseno de cuadrado de tita. Se va a ir el cuadrado con la raíz, me va a quedar raíz de 5 coseno de tita. Y eso lo sustituimos por toda esa raíz que teníamos en el denominador. Entonces, arriba, ¿quién tenemos? Diferencial de u. Entonces lo sustituimos por raíz de 5 coseno de tita diferencial de tita en el numerador. En el denominador que tenemos a u, que es raíz de 5 seno de tita. Y toda esa raíz que habíamos dicho que la habíamos hecho ahí abajo y era, era igual a la raíz cuadrada de, era igual a la raíz cuadrada de 5 por coseno de tita, ¿bien? Ahí, raíz de 5 coseno de tita. Podemos cancelar raíz de 5 con raíz de 5, coseno con coseno. Entonces me va a quedar la integral del diferencial de tita sobre la raíz de 5 seno de tita. Sacamos la constante, que en este caso va a ser 1 sobre raíz de 5, y por la integral de diferencial de tita seno de tita. Bueno, ¿quién es 1 sobre seno de tita? Es la cosecante. Aquí otra vez hay que tener presente esas identidades trigonométricas, ¿bien? 1 sobre seno es cosecante, perdón, de tita, ¿bien? Entonces, y esta ya tiene su integral inmediata, que no está dentro de las tablas, pero ustedes la pueden buscar buscándolo por internet. Creo que la que aparece acá en este práctico es la de la secante y la de la cosecante, ¿bien? Esta era la cosecante. Espera que se abra el archivo. Ahí está. Entonces, ¿dónde está la cosecante? Perdón, acá arriba está. Entonces, la cosecante es igual a ¿quién? Al logaritmo natural de el módulo de cosecante de la variable menos la cotangente de la variable más las constantes. Entonces es el logaritmo natural de la cosecante de, en este caso de tita, menos la cotangente de tita, más la constante. Y ahí tenemos que ver a quién va a ser igual a estas dos. Quién va a ser la cosecante de tita y quién va a ser la cotangente de tita. Y eso se deduce de este triángulo que tienen acá. Por eso es que es importante construirla, construir y saber quién van a ser esas identidades trigonométricas, ¿bien? Entonces, ¿quién es la cosecante? La cosecante de tita en este caso, que es el ángulo. La cosecante va a ser 1 sobre seno de tita. O, dicho en otras palabras, la cosecante va a ser la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Es como el seno dado vueltas, ¿bien? Entonces, acuérdense que el seno era cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, la cosecante va a ser hipotenusa sobre el cateto opuesto, ¿bien? Entonces, la cosecante de tita va a ser la hipotenusa, que es raíz de 5, sobre el cateto opuesto, que es u. Y la cotangente. La cotangente es la tangente dada vuelta. La tangente era cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces la cotangente va a ser el adyacente sobre el opuesto. Entonces el adyacente de tita, que es esta raíz, sobre el opuesto, que es u. ¿Bien? Y ahí lo reemplazamos. Y eso va a ser igual. Entonces los chicos que asistieron a mi clase, ahí ya le quedaba más sencilla esta parte. Bien. Yo ya la había utilizado en una sustitución así muy, muy fea,
Pero bueno, creo que la que aparece en este práctico son esas dos. Son estas dos, la de la secante y la de la cosecante, ¿bien? Ahí, que son estas dos. Más hay varias también, pero esas dos se las hace así directamente utilizando esa integral, que es igual a integral. Ahora vamos a la construcción de los otros dos. Yo le hice hasta ese ejercicio nomás, así que vamos acá. Ahí es cuando tenemos la suma de dos cuadrados, ¿bien? Que la sustitución que utilizamos era la constante igual a la tangente del ángulo, ¿bien? No, esa es una tabla que yo bajé de internet, es una tabla más completa de las integrales, ¿bien? Porque la tabla que está subida en la teoría no tiene esas dos, no tiene ni la de la secante ni la de la cosecante, ¿bien? De una variable. Entonces, esta es la otra, ¿bien? Ustedes tienen ahora la raíz cuadrada de x cuadrado más 2 al cuadrado, una suma de 2 cuadrados. Entonces, la sustitución que hay que utilizar siempre que aparece este tipo de raíces donde hay una suma es la constante, que en este caso es 2, ¿bien? Porque 2 elevado al cuadrado es 4. Entonces, 2 por tangente de tita. Entonces, y su derivada es la constante, que es 2, y la derivada de la tangente es secante al cuadrado de tita diferencial de tita. No se olviden del diferencial, es importante. Ya se lo usa despejado de esta parte, ¿bien? Así que lo utilizan acá cuando hagan la sustitución. Por eso que ya se lo pasa al otro miembro de la igualdad. Y en este caso, en esta y en la última, que ya la vamos a ver enseguida, se utiliza esta identidad trigonométrica, ¿bien? Que no es muy conocida como la otra, que de la secante y del seno y el coseno, perdón, que la suma de los cuadrados del seno y el coseno es igual a 1. En este caso, esta identidad nos dice que secante al cuadrado de tita menos tangente al cuadrado de tita es igual a 1, ¿bien? Entonces, esta es la identidad trigonométrica que se usa en este caso, ¿bien? En esta y en la otra que vamos a ver enseguida. Entonces, como lo había dicho hace rato, esta raíz yo la hago por aparte. Entonces me queda la raíz cuadrada de ¿quién? De x, que era 2 tangente de tita. Entonces distribuimos, la potencia es 4, tangente al cuadrado de tita más 4. Sacamos factor común 4. Va a estar multiplicado por tangente de cuadrado de tita más 1. Distribuimos la raíz cuadrada. Y esto, ¿quién va a ser? Si pasamos el menos para allá, entonces eso va a ser secante al cuadrado de tita. Entonces, la raíz se va con el cuadrado y me va a quedar 2 secante de tita. Todas esas raíces es igual a 2 secante de tita. Entonces hacemos la sustitución, todas esas raíces era 2 secante de tita. Tenemos x al cubo, x era 2 tangente de tita al cubo, por diferencial de x, que era todo esto, ¿bien? Ay, perdón, que era 2 secante de cuadrado de tita, diferencial de tita. Entonces, se va a simplificar el 2 con el 2, el cuadrado de esta secante con la secante de abajo. Entonces, ¿qué me va a quedar arriba? Distribuimos la potencia, 2 al cubo es 8, tangente al cubo de tita. Aquí me queda secante de tita, diferencial de tita. Bien, ahí. Sacamos la constante, que es 8, afuera de la integral, y me va a quedar tangente de tita, secante de tita, diferencial de tita. Esta generalmente cuando queda así una elevado al cubo, nosotros buscamos que aparezca esta, ¿bien? Al cuadrado, justamente para poder utilizar esta identidad trigonométrica, ¿bien? Entonces, siempre que aparece la tangente elevada a alguna potencia, nosotros buscamos que aparezca esta, ¿bien? Al cuadrado. Entonces, por eso la tangente al cubo se le escribe como esto, ¿bien? Como tangente al cuadrado de tita por tangente de tita. Ya sabe que en el producto de esos dos me va a dar tangente al cubo de tita por secante de tita, diferencial de tita. Entonces ahí sustituimos
tangente de cuadrado de tita, eso va a ser igual a ¿quién? Fíjense que si despejamos acá, pasamos para este miembro la tangente al cuadrado y el 1 para el otro miembro, y me queda que es igual entonces a ¿quién? A secante del cuadrado de tita menos 1, ¿bien? Por tangente de tita, acá yo lo acomodé, le di vuelta a este producto nada más, eso es lo único que hice. Entonces, por secante de tita, tangente de tita, diferencial de tita, ¿bien? Entonces ahí hacemos uso de la sustitución. Entonces, acuérdense que para utilizar la sustitución, nosotros agarramos la función que está en el más interior, ¿bien? Que en este caso, la función más interior va a ser secante de tita, que es la que está elevada al cuadrado, ¿bien? Entonces, secante de tita va a ser la función interior. Su derivada va a ser secante de tita, tangente de tita, diferencial de tita. Entonces la sustituimos. Entonces nos queda 8 por la integral de u al cuadrado, habíamos dado u a la secante, menos 1, y el producto, ¿quién era? Era diferencial de u. Todo era diferencial de u. Entonces ahí en términos de u, nos quedó una integral más sencilla, distribuimos la integral, esa lo podemos hacer justamente por una de las reglas de integración que tenemos de las integrales, ¿bien? Que la integral de la resta es la resta de las integrales, ¿bien? Entonces tenemos la integral de u al cuadrado, diferencial de u, menos la integral del diferencial de u. Y estas son dos integrales inmediatas, ¿bien? La de la potencia, que es sumarle 1, entonces u al cubo sobre 3, menos la integral del diferencial de u es u, más, bueno, la constante. Entonces, ahí volvemos a la variable original. U, ¿quién era? Era secante de tita, ¿bien? Entonces tenemos secante al cubo de tita sobre 3 menos secante de tita. Bueno, más la constante. Bueno, y ahí sustituimos. Y ahí nos va a salir mucho el triángulo, ¿bien? Bueno, acá. Y acá nosotros despejamos la tangente. A ver, yo se la pongo acá. No la había puesto yo ahí. Si 2 está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces nos queda como x dividido en 2, ¿bien? X dividido en 2. ¿Y eso va a ser quién? Va a ser tangente de tita. Tangente de tita. ¿Bien? Ahí. Pero ¿quién es tangente de tita? Tangente de tita es el cateto opuesto sobre quién? Sobre el adyacente. Entonces, hacemos un triángulo rectángulo, ponemos el ángulo en este lado, siempre acuérdense, lo ponemos en este lado. Entonces, lo ubicamos en este lado, al ángulo. Entonces, si tangente de tita es x sobre 2, significa que x, ¿quién es? El cateto opuesto a este ángulo. Y 2 va a ser el adyacente. Y por lo tanto, esta raíz cuadrada que aparece aquí va a ser la hipotenusa, ¿bien? Y así construimos este triángulo, ¿bien? Rectángulo. Entonces, todo parte de esas relaciones, ¿bien? ¿Quién es tangente? Es opuesto sobre adyacente. Entonces, x es el lado opuesto y 2 es el lado adyacente, ¿bien? Entonces, una vez que construimos el triángulo, perdón acá, veamos quién es igual al secante. Tenemos secante. Secante al cubo y luego secante de tita. La secante es 1 sobre coseno. Entonces, si coseno era adyacente sobre hipotenusa, la secante, ¿quién va a ser? La hipotenusa sobre el cateto adyacente. Entonces, la secante va a ser la hipotenusa, que es la raíz cuadrada, sobre el adyacente, que es 2. ¿Bien? Ese va a ser la secante. Entonces, la raíz cuadrada sobre 2 al cubo sobre 3 menos la raíz cuadrada de x cuadrado más 4 sobre 2, bueno, todo eso más c.
Yo lo dejo ahí, se puede distribuir el 8 obviamente, pero bueno, yo lo dejo ahí nada más. Ya son errores nada más. ¿Cómo se dice? Son cálculos algebraicos nada más. Pero yo lo dejo ahí para no hacer tanto lío. Y esta es la última. Bueno, el último caso que le pueda aparecer de esas raíces, ¿bien? Ahora fíjense que tenemos una raíz cuadrada de ¿quién? De la variable al cuadrado menos la constante al cuadrado. Entonces, la sustitución que hay que utilizar es 2 secante de tita. ¿Bien? Entonces, 2 secante de tita, ¿quién va a ser? Entonces, esa es la sustitución, 2 secante de tita. Su derivada es la constante que es 2 por secante de tita, tangente de tita, diferencial de tita. ¿Bien? Esa es la derivada. Ahora, nuevamente, esta es la identidad trigonométrica que usamos, secante al cuadrado menos tangente al cuadrado igual a 1. Entonces, nuevamente, esta raíz cuadrada yo la hago por aparte, en este caso está en el numerador. Entonces, tenemos la raíz cuadrada de x, que era 2 secante de tita. Entonces tenemos 4 secante al cuadrado de tita menos 4. Sacamos factor común 4. Distribuimos la raíz. Y por la identidad trigonométrica, esta diferencia es igual a ¿quién? A tangente al cuadrado de tita. Entonces, se va el cuadrado con cuadrado y me queda 2 tangente de tita. Y eso va a ser igual a toda esa raíz. Entonces, todo tangente de tita era la raíz. X era 2 secante de tita. Y todo esto era el diferencial de X, ¿bien? Que es 2 secante de tita, tangente de tita, diferente. Entonces, aquí podemos simplificar ¿quién? El 2 con el 2 y secante con secante. Entonces, ¿quién me va a quedar? 2 por tangente de tita, diferencial de tita. Tangente por tangente es tangente al cuadrado de tita. Entonces, aquí lo utilizamos su identidad trigonométrica nuevamente. ¿Quién es tangente de tita? Es secante al cuadrado de tita menos 1. Entonces, la reemplazamos por esa sustitución que sale de esta identidad trigonométrica, ¿bien? Entonces, de nuevo, la integral de la diferencia es igual a la diferencia de las integrales. Entonces, va a ser 2 por la integral de secante al cuadrado de tita, diferencial de tita, menos la integral de diferencial de tita. Estas dos son integrales inmediatas. La integral de la secante al cuadrado de tita es tangente de tita. Y la integral de diferencial de tita es tita. Más c, que es la constante. Entonces, 2 por ¿quién? Por tangente de tita. Nuevamente veamos acá la construcción de este triángulo rectangular. Construimos un triángulo rectangular, ubicamos el ángulo tita aquí. Ahora veamos qué pasa acá. Entonces, este 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces, la secante de tita va a ser igual a x sobre 2. Entonces, ¿quién era la secante? Era la hipotenusa sobre el adyacente. Entonces, x va a ser ¿quién? La hipotenusa y 2 va a ser el adyacente. Entonces, x va a ser la hipotenusa, el triángulo rectángulo, y 2 va a ser el adyacente. Y por lo tanto, esta raíz cuadrada va a ser el opuesto. ¿Bien? Y así construimos el triángulo rectángulo. Ahora yo necesito saber quién es tangente de tita. Entonces, tangente de tita, ¿quién era? Era cateto opuesto sobre adyacente. Opuesto es la raíz sobre el adyacente, que es 2. Entonces ponemos el cociente. Menos, ahora aquí tenemos tita únicamente. Entonces nosotros queremos saber quién es tita. Entonces, menos, aquí fíjense que lo único para saber quién es tita sería despejar esta relación trigonométrica que es la secante, ¿bien? Entonces, la secante al otro miembro pasa como secante a la menos 1, o también conocida como arco secante, ¿bien? Entonces, si esta relación pasa al otro miembro de la igualdad, va a quedar como arco secante de todo esto, de x sobre 2, ¿bien? Por eso que tenemos acá arco secante de x sobre 2. Bueno, más c, y ahí ya terminaría.
Entonces, de esa manera ahí tenemos las tres, ¿bien? Esas tres relaciones trigonométricas que se utilizan para hacer esas sustituciones, justamente. Bueno, de esa misma manera, creo que en la resolución de práctico lo que se saltea es esta parte, ¿bien? Esto que creo que estaba viendo aquí. Esta es la resolución de la raíz cuadrada, ¿bien? Eso es lo único que le falta. Bien, bueno, y algunas sustituciones así, de los cálculos que se hacen. Bien, acá esto yo no lo hice, pero bueno, fíjense, ustedes se van a dar cuenta fácil cuál es la que tienen que utilizar. Acá tienen sumas, fíjense, raíz cuadrada de una suma. Acá acuérdense que la fracción, esto quiere decir que este va a ser el índice, el denominador va a ser el índice de la raíz. Entonces van a tener la raíz cuadrada de todo esto elevado al cubo, eso es lo que tienen ahí. Entonces, esto se lo hicieron en la teoría, sí, leí en la teoría, se lo hicieron. Entonces, en ambos tienen sumas, ¿bien? De 2 cuadrados. 1 al cuadrado más z al cuadrado y aquí 2 al cuadrado más x al cuadrado. Entonces, ¿cuál es la sustitución que van a utilizar? En el primer caso va a ser z, en este caso porque estamos en la variable z, z igual a ¿quién? A 1, bueno, que el 1 no se lo escribe, por tangente de tita, ¿bien? Y en la de abajo, ¿cuál va a ser? Va a ser x igual a 2 por tangente de tita, ¿bien? Y acá, en estas dos últimas, fíjense que es el último caso que vimos arriba. Es la variable al cuadrado, menos la constante al cuadrado. Este es 4 al cuadrado y 3 al cuadrado. Entonces, ¿cuál es la sustitución que hacemos? En la 5 va a ser t, estamos en la variable t igual a ¿quién? A 4 por secante de tita. Y en la de abajo va a ser x igual a 3 por secante de tita, ¿bien? Esa es la sustitución que vamos a utilizar en ese caso. Entonces, en eso se basa bien, es memorizarse bien esas tres raíces cuadradas, ¿bien? Y cuál va a ser su correspondiente, ¿bien? Sustitución. Ay, perdone. Volvamos, no sé cuál era la otra duda. No sé si le quedó alguna duda con ese tema de la sustitución trigonométrica. Ay, perdón, entonces. ¿5F? A ver. ¿Les quedó bien claro entonces ese tema de las sustituciones, chicos? Trigonométricas. Ahí ya me voy a fijar acá. Sí, esos cálculos lo hace ya lo toma directamente bien. Acá esto. Por eso pone ahí la raíz cuadrada igual a esto directamente. A ver si... Bueno, en este caso hay que utilizar esas identidades que teníamos para el seno y el coseno, ¿bien? Acá ambas utilizamos la identidad tanto para el seno como para el coseno. Entonces tenemos seno al cuadrado y coseno a la cuarta. Los dos son exponentes pares, ¿bien? Entonces, el seno al cuadrado, esto va a ser su equivalencia, ¿bien? Y el coseno a la cuarta va a ser este producto que tenemos acá. Y ahí más que nada es aplicar lo que sería la propiedades distributivas, ¿bien? Acá fíjense que estos dos son iguales. ¿Qué es lo que difiere? Que uno es menos y el otro es más. Entonces ahí volvemos es uno de los casos de factorización, que es la diferencia de cuadrados, ¿bien?
Entonces es 1 al cuadrado, que es 1, menos coseno al cuadrado de 2 tita. Bueno, por todo esto. Entonces, estos dos, el producto de estos dos es igual a esto. Bien. O lo pueden hacer distribuyendo, ¿bien? Fíjense que se distribuye, 1 por 1 es 1, 1 por coseno de tita, positivo, aquí queda negativo y ahí se van a cancelar, ¿bien? Y entonces menos por más es menos, coseno por coseno es coseno al cuadrado de 2 tita. Ahora sí, aquí es lo mismo, es hacer el producto de lo que está en el paréntesis, 1 por 1 es 1, 1 por coseno de 2 tita es coseno de 2 tita, menos coseno cuadrado de 2 tita, y por último, menos por más es menos coseno al cubo, porque 2 más 1 es 3 de 2 tita. Bueno, y acá, bueno, acá lo que saca es un medio, bueno, que multiplicado se va a hacer un octavo, ahí bien. Ahora, bueno, una vez que hacemos esto, aquí utilizamos otra sustitución trigonométrica para estos dos. Bien, esto tiene una sustitución que es todo esto, y el coseno de tita lo dejamos ahí. Entonces vuelvo a utilizar otra identidad trigonométrica ahí. Ahora esto, ay, a ver acá. Entonces, uy, perdón. Me subí arriba. Entonces, ahí lo pasamos esto para adelante. Entonces vamos a tener menos coseno de tita por esto. Ahora volver a utilizar esa sustitución otra vez. Bueno, este tema es bastante engorroso de todos los que tenemos, pero es únicamente utilizar esas sustituciones una y otra vez. Este es el más complicado de todos, es el último. Bien. Bien, creo que el profesor se lo había dicho en la teoría que el ejercicio 5 se lo hace como una formalidad más que nada porque es un tema que lo toca el libro, bien, que estamos trabajando. Pero nosotros nos enfocamos en cuál método, en el de sustitución, en el de integración por partes, el de sustitución trigonométrica, que es el que recién acabamos de ver, el ejercicio 6, y el último que es de fracciones simples, ¿bien? O fracciones parciales también se lo conoce. En esos cuatro es lo que hay que enfocarse, ¿bien? Después los métodos de trigonométricas, que es del ejercicio 5, eso no lo va a tomar, ¿bien? Entonces, el de sustitución, que es el ejercicio 3, creo, el de integración por partes, el de sustitución trigonométrica y de fracciones simples, ¿bien? Que, a ver si tengo el práctico acá. A ver si lo tengo. Acá está. Bien, ¿qué es? Claro, que es el ejercicio 3, el ejercicio 4, el 6 y el 7. Esos ejercicios hay que apuntar más que nada, ¿bien? Que son esos 4 métodos. El de fracciones simples o fracciones parciales. Claro, bien, sí sería. 4C. ¿Que vos tenés duda con ese ejercicio, ¿sí, Juan? ¿Con el 4C? Lo vamos a ver un ratito. Ese creo que se lo había hecho.
No, pero el ejercicio tiene esa complicación que maneja mucha identidad trigonométrica, mucho más complicada de la que son comunes, ¿bien? Por eso que no se lo toma, que es muy, ¿cómo se dice? Es todo, se lo hace a partir de, no es muy deductivo, sino que es a partir de esas relaciones, ¿bien? Sí, son un montón en esa parte. Cuatro, 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 creo que era cuatro. A ver, ya me fijo. Cuatro, cuatro, sí. Ah, el último. Ah, esas integrales también son, hay que utilizar las dos. Claro, el 5 no. El ejercicio 5 se lo damos por una formalidad, bien, porque está dentro de la teoría. Pero no se lo va a tomar porque maneja muchos conceptos de identidades trigonométricas, bien. Por ejemplo, hay uno que dice que el seno de 2 por un ángulo es igual a 2 por seno del ángulo coseno del ángulo, ¿bien? Y así hay varias, digamos, son bastante complicadas, como del seno al cuadrado, del coseno al cuadrado, y hay varias así. Claro, es de la sustitución trigonométrica, justamente de esos tres triangulitos, de los tres triángulos rectángulos, ¿bien? Esa de por sí ya tiene bastantes cosas de trigonometría, así que más lo otro es bastante pesado en ese sentido, ¿bien? Agustina, no, sí, 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 toma el del práctico uno. Acordate que el TP número uno, ¿cuál es la base? Una es son los problemas de máximo mínimo, ¿bien? Ese es uno de los puntos que es importante, que son los últimos problemas que tienen ahí en el práctico número uno. Y lo otro importante de ese trabajo práctico, el uno, es justamente la gráfica de una función a partir de todos esos datos que van sacando, o sea, del dominio, de las concavidades, de los puntos críticos, de la primera derivada, de la segunda derivada, todo eso. Sí, sí, cualquier cosa se lo ve mañana, el práctico uno, así lo vemos así. Entonces ahora terminemos de ver algunas dudas que tengan del práctico 2. Así mañana vemos el uno, que ya es bastante pesadito. A ver, esperen chicos que quiero ver qué otra duda le quedaron del 2. Entonces, el ejercicio 7, inciso C. A ver, creo que yo lo hice ese. 7, a ver, 7, acá está. 7, 3i, acá está. Mauro, lo que querías preguntar era el 7, 3i, ¿no es cierto? Sí, no, no hay problema, Juan. Cualquier cosa, si te haya quedado alguna duda de este práctico, no, no hay problema, también la vemos mañana. Bueno, ahora veamos entonces el 7, ¿bien? Entonces, este método se caracteriza por esto, por tener un cociente de dos polinomios, ¿bien? Eso es lo que caracteriza este tipo de integrales, donde se va a utilizar este método de fracciones parciales o fracciones simples, ¿bien? Entonces, ustedes cuando tengan un cociente de dos polinomios,
van a tener que saber que van a tener que utilizar qué cosa, el método de fracciones parciales o método de fracciones parciales simples, ¿bien? Entonces, eso es lo que caracteriza este tipo de integrales, ¿bien? Cuando el integrando es justamente un cociente. Bien, los dos primeros, fíjense, tenemos ahí, ¿bien? Un cociente de dos polinomios. El polinomio del numerador es 2 y del denominador es este cuadrado, ¿bien? Entonces, se va a hacer de manera directa cuando el grado del polinomio del numerador sea menor que el grado del denominador. En este caso el grado es 0 y este grado es 2, así que se cumple. En el caso de que no se cumpla, eso ya lo vamos a ver en uno de los últimos que está, hay que hacer una división, hay que utilizar el algoritmo de la división, ¿bien? Bueno, en este caso se cumple, ¿bien? Es menor el grado del polinomio del numerador que el grado del polinomio del denominador. Entonces, este método apunta a ver lo que está en el denominador, ¿bien? Fíjense que en el denominador tenemos una cuadrática, pero que no está factorizada. Ese es un primer punto a tener en cuenta. Es que si no aparece factorizada, es decir, como producto de factores, yo tengo que factorizarla. Ustedes ya se acuerdan cómo factorizar una cuadrática por medio de la fórmula cuadrática. ¿Bien? Entonces, la fórmula cuadrática dice que es la constante, perdón, que es el coeficiente de término cuadrático, que es 2, por x menos la primera raíz, por x menos la segunda raíz. En este caso, las raíces van a ser menos un medio y menos 1. Esas van a ser las raíces que encuentren cuando resuelvan por medio de la fórmula cuadrática, esta cuadrática, ¿bien? Entonces van a llegar que x1 es menos un medio y la otra raíz va a ser menos 1. Bueno, eso ya es un concepto de álgebra que ya lo tienen que tener en claro, ¿bien? Entonces cuando lo escriba va a ser igual a esto. Bueno, acá ¿qué es lo que hago yo para que me quede dos factores? Como aquí tenemos el producto de 2 por x más un medio, yo lo que hago es introducir este 2, ¿bien? Creo que la resolución está hecha de otra forma, creo que sacarlo afuera o algo así, pero a mí me resulta más cómodo hacerlo de esta manera, ¿bien? Entonces distribuyo el 2, 2x, 2x, y 2 por un medio, se cancela 2 con el 2 y va a quedar más 1, ¿bien? Entonces tenemos que el denominador va a ser igual a este producto, ¿bien? A este producto que tienen acá. Entonces, fíjense que son factores que no se repiten, ¿bien? Como son factores que no se repiten, es decir, lo que está dentro del paréntesis no se repite, entonces en el numerador le va a corresponder una constante, ¿bien? Entonces, a este factor le corresponde una constante, más la otra fracción que va a ser la constante b sobre ese otro factor, ¿bien? Entonces, si nosotros distribuimos, ya saben que hacemos igualdades de fracciones. Si este denominador es igual a este producto, entonces 2 va a ser igual a ¿quién? A A por x más 1 más B por 2x más 1. ¿Bien? Esto también es otro concepto se desprende de la suma de dos fracciones. ¿Bien? Entonces, fíjense que de estos dos, el factor común va a ser el producto de ambos. Entonces, ¿quién va a estar en el numerador? Va a ser A, todo este producto dividido en esto, queda x más 1. Y todo este producto dividido en b sobre x más 1 va a ser b por 2x más 1. ¿Bien? Entonces, todos tienen que ser igual a esto. Bueno, aquí hay varias maneras de hacerlo. La más complicada es distribuyendo el a y el b, ¿bien? Igualando entonces la x, el término lineal, que en este caso no tiene, con el término constante, ¿bien? Es el más difícil de los... el más difícil y complicado de todos. Bien, entonces, ¿yo por cuál voy? Que fue el que vi el que utilizó el profe en la teoría, también lo utilizó de esta manera.
Entonces, ¿cuáles eran las raíces en este caso? Eran un medio, menos un medio, perdón, y menos 1, que es lo que hace 0 este producto. Entonces, eso es lo que utilizo bien. Tomo x igual a menos 1 y lo sustituyo en esta igualdad, ¿bien? Entonces, 2 sigue siendo 2, que queda igual a ¿quién? A por menos 1 más 1, que es 0. Entonces me queda A por 0. A por 0. Más B, reemplazo el menos 1. 2 por menos 1 es menos 2. Más 1 es menos 1. ¿Bien? Entonces, 2 va a ser igual a ¿quién? A por 0 se hace 0. Y acá me va a quedar menos B. ¿Bien? El menos lo paso al otro miembro. Menos 1 que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces nos queda 2 dividido a menos 1 es menos 2. Entonces B va a ser igual a menos 2. Y ahora utilizo la otra raíz que es menos un medio. Y la sustituyo en esta fórmula. ¿Bien? Entonces tenemos 2 va a ser igual a ¿quién? A 2 por menos un medio más 1 es un medio. Más B por, si sustituyo aquí menos un medio, fíjense, se va a cancelar 2 con 2 y me va a quedar menos 1 más 1 y es 0. B por 0. Entonces todo esto es 0 y me va a quedar A dividido en 2. Que está dividiendo pasa multiplicando, entonces me queda 2 por 2 y eso es 4. Entonces A va a ser igual a 4. Una vez que tengo esas dos constantes, vuelvo a la integral original para resolverla, ¿bien? Entonces, esta era la integral que tenían inicialmente, la descomponemos como esta resta, como esta suma de fracciones, perdón, nos queda una resta porque el b es menos 2. Entonces me va a quedar, sustituyo, me va a quedar 4 sobre 2x más 1 menos 2 sobre x más 1. Y ahí ya es utilizar lo que ya sabíamos de las integrales inmediatas. Sacamos la constante 4 afuera, sacamos la constante afuera del integrando y me va a quedar la integral de diferencial de x sobre 2x más 1. Menos, sacamos la constante 2 por la integral de diferencial de x y x más 1. ¿Bien? Entonces me va a quedar 4 por... Y estas dos integrales sí ya las hacemos por aparte. ¿Bien? Entonces, por una parte tenemos la integral de diferencial de x, 2x más 1. ¿Bien? Yo la llamé integral 1. Profe, Ahí. Sí, tengo una consulta. sí. Ahí arriba, ¿qué es lo que hace? Que pone 2 por un poquito más arriba. Ahí. O sea, lo suma al a sobre 2x más 1 más b sobre x más 1. ¿No lo tendría que sumar? ¿En qué parte? ¿Aquí? Abajo donde dice, no, más arriba. Donde la Aquí. igualdad queda en 2 igual a x más 1. Ah, Eso. esto. Sí. Bueno, eso parte de esta suma de las fracciones que se hace aquí. Bueno, yo lo voy a poner porque O sea, yo veo que eso se se complica suma, mucho. digamos. Claro, eso sale de quién? De la suma de estas dos. ¿Bien? A ver, yo te la escribo acá. Ay, ahí se me complicó ahí. Acá. Ahí. Ahí. Entonces, el denominador va a ser el producto de estos dos. Aquí. Es como si vos estuvieras sumando un medio más un cuarto, ¿bien? Entonces, ¿quién va a ser el producto? Va a ser 2 por 4, ¿bien? O ponerle dos denominadores diferentes, qué sé yo, un tercio más un medio. Entonces, ¿quién va a ser el denominador común? El producto de los dos, o sea, 2 por 3, ¿bien? Es el mismo concepto el que tienen que manejar en este caso, ¿bien? Bueno, por ahí yo te lo escribo, así que te queda un poquito más claro de cómo salió esto, ¿bien? Entonces, este va a ser el denominador común, ¿bien? El producto de estos dos denominadores. Entonces, ¿cómo hacíamos nosotros la suma de fracciones? Todo esto, o sea, todo esto que está en el denominador, dividido en esto. Si vos dividís esto, dividido en esto, ¿qué te queda? Claro, ahí queda lo que está al lado. Claro, ahí Queda va a ax. quedar A por X más 1, exactamente, ¿bien? Sí, sí. A por X más 1, ¿bien? Ahí.
más b. Sí, perdón, b. Ahora, si dividimos todo esto dividido en x más 1, ¿quién va a quedar ahí? Va a quedar b por 2x más 1, ¿bien? 2, perdón, 2x más 1. Ahí. Entonces, de ahí sale esta relación, ¿bien? Si esto es igual a esto, perdón, esto es igual a esto, a lo que está en el denominador, entonces todo esto tiene que ser igual a ¿quién? A este 2, ¿bien? Y ahí sale esta relación, ¿bien? Ahí. No sé si se entendió ahora un poco más. Sí, 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 profe, gracias. Ah, bien. Bien, estos son, o sea, son cálculos algebraicos, bien, pero es verdad, por ahí cuesta un poco más hacerlo porque, o sea, son polinomios, bien, no son números. Entonces, eso por ahí es lo que le complica un poco en esta parte, bien. Entonces, nosotros tenemos estas dos fracciones, bien. Y dos fracciones cuando son iguales, cuando sus denominadores son iguales y cuando sus numeradores son iguales. Y es de ahí que sale esta relación, bien. Este denominador es igual a este, porque es su factorización justamente. Entonces, 2 tiene que ser igual a esto, ¿bien? A este numerador. Bien, y de ahí sale eso. Bueno, entonces ahí estamos resolviendo esas integrales y esta la hacemos por sustitución, ¿bien? Entonces, nuevamente, la función interior es la que llamo yo u. Entonces, u va a ser igual a 2x más 1, su derivada va a ser 2x, 2 diferencial de x, perdón. Entonces, fíjate que en el numerador no tenemos 2, entonces este 2 que está multiplicando pasa dividiendo, ¿bien? Entonces, diferencial de x va a ser diferencial de u sobre 2. Ahora lo sustituimos por ese cambio de variable que hacemos. Entonces tenemos 1 sobre u, 1 sobre 2x más 1, que era u. Y diferencial de x, ¿quién era? Era diferencial de u sobre 2. Entonces, sacamos la constante que es un medio afuera del integrando. Entonces nos queda un medio por la integral de quién? De 1 sobre u, diferencial de u. Igual a quién? A un medio por esta integral ya es inmediata. La integral de 1 sobre u, diferencial de u, es el logaritmo natural del módulo de u, más la constante. Entonces va a ser un medio por el logaritmo natural del módulo de u, volvemos a la variable original que era 2x más 1, más la constante. Entonces, acá por comodidad, esta constante yo la pongo al final de todos, ¿bien? Si bien ahí hay dos integrales, tres integrales, no, dos integrales hay, entonces yo siempre la coloco ahí al último, ¿bien? Entonces aquí lo reemplazo por esto, ¿bien? Entonces era 4 por el resultado de esta primera integral, que es esto, ¿bien? Ay, no sé por qué se me marca esto. Que era un medio por el logaritmo natural del módulo de 2x más 1, ¿bien? Hasta ahí. Ahora teníamos menos 2 por el resultado de esta integral, ¿bien? Esta integral también va a quedar medio parecida a esta, es la que la resuelvo acá. Entonces, u va a ser x más 1, su derivada va a ser 2x, entonces esa va a ser diferencial de u. Sustituimos 1 sobre u, diferencial de u, es una integral inmediata que es el logaritmo natural de u, del módulo de u más c. U era x más 1, entonces lo reemplazamos, el logaritmo natural de x más 1. Entonces, menos 2 por el logaritmo natural de x más 1 más c, ¿bien? Ahí es donde lo pongo yo, ahí englobando todo eso, porque esto es como una constante 1 y la otra un constante 2, ¿bien? Yo para no estar escribiendo tantas veces constantes, yo la pongo ahí al último, ¿bien? Ese más ya por comodidad. Bueno, y acá esos son cálculos algebraicos, simplifico 4 con 2 y me va a quedar 2 por el logaritmo natural del módulo de 2x más 1. Menos 2 por el logaritmo natural de x más 1 más c, ¿bien? Y eso va a ser igual. Ahí. Bien.
El 2 también es el primer caso, si se acuerdan ustedes de la teoría, tenían el primer caso que era el caso de que tenían factores que no se repetían, ¿bien? Entonces, en este caso, el denominador también se factoriza como dos factores que no se repiten. Entonces, se la escribe nuevamente de esta forma, ¿bien? Y el mismo procedimiento parecido al otro. El 3, que era el que estaba consultando, mezcla el primer caso con el segundo caso, que es un factor sin repetir y otro factor que sí se repite. ¿Bien? ¿Bien? El último caso, decimos, José. El último de TP. No, yo no llegué a hacerlo hasta ese, pero si querés lo vemos después en la resolución, ¿bien? Yo le quería explicar un ratito este 2. Este lo voy a explicar así nada más que nada. Entonces, fíjense entonces que el denominador tiene un producto de un factor que no se repite por otro que sí, ¿bien? ¿Por qué se repite? Fíjense que está al cuadrado. Entonces, es como tener x menos 3 por x menos 2 por x menos 2, ¿bien? Entonces, ¿cómo se resuelve ese tipo de integrales? ¿Bien? Por medio de fracciones, por medio de sumas de fracciones más simples. Entonces, ese factor que está al cuadrado lo van a tener que escribir hasta esa potencia que se describe en este caso, que en este caso es 2. Entonces sería este factor elevado a la 1 por el otro factor elevado a la 2. ¿Bien? Y hasta ahí no me terminaría. Si aquí tuvieron un 3, por ejemplo, este factor elevado a la 3 sería x menos 2 elevado a la 1 más x menos 2 elevado a la 2 más un d por x menos 2 elevado a la 3, ¿bien? Entonces, este exponente va a indicar la cantidad de veces que van a tener que escribir, ¿bien? Entonces, lo escriben desde 1, esto elevado a la 1 y esto elevado a la 2, y ahí ya termina. Y ahí le corresponden cada uno una constante, A, B y C. Y acá es el mismo concepto, ¿bien? Cuando hagan ahí creo que esto se me baja abajo. Bueno, yo lo voy a poner acá abajo. Para que no se me... Voy a poner acá más que nada la igualdad que se hace este producto. El factor común va a ser x menos 3, es decir, ese factor que no se repite, por el otro factor al cuadrado, ¿bien? Ese va a ser el denominador, común, ¿bien? El factor común, ese producto de la raíz que se repite por el otro al cuadrado, ¿bien? Entonces, si hacemos este producto dividido en x menos 3, me va a quedar, ¿quién me va a quedar? Me va a quedar x menos 2 al cuadrado. A por x menos 2 al cuadrado. Más b. Todo esto dividido en x menos 2, se va a ir el x menos 2 con el cuadrado y entonces me va a quedar x menos 3 por x menos 2, ¿bien? Entonces me va a quedar x menos 3 por x menos 2, ¿bien? Por último, más c, todo este factor dividido en x menos 2, se van a ir estos dos cuadrados y me va a quedar únicamente x menos 3. Entonces nuevamente tenemos dos fracciones. Esta factorización del denominador era igual a esta. Entonces lo que está en el numerador, que es x cuadrado más 1, tiene que ser igual a todo esto, ¿bien? A todo esto que está en este numerador, ahí.
Ay, perdón. Entonces, x cuadrado más 1 tiene que ser igual a este producto. Entonces, de ahí, ahí en este caso, como tenemos una raíz que se repite, un factor, perdón, que se repite, utilizamos a x, las dos variables, que son esas raíces, o sea, el 3 y el 2. Entonces, el 3 y el 2. Y el otro yo siempre elijo o el 0 es el más fácil de todos, si es que no es una raíz, y la otra es elegir el 1 y el menos 1, ¿bien? Bueno, y acá el mismo procedimiento es todo algebraico, es sustituir en esta fórmula. Lo único que aquí se tienen que acordar que este 2, fíjense que en esta parte es igual a esto. Entonces, ¿qué van a tener en esa parte de la igualdad? Es 2 al cuadrado más 1. 2 al cuadrado es 4, más 1 es 5, ¿bien? Ahí tengan mucho cuidado en esa parte, ¿bien? Entonces, depende mucho de quién es este numerador. Entonces, al igualar a este, ¿bien? Eso es lo único que tienen que tener cuidado. Y lo mismo acá, cuando x es igual a 3, 3 al cuadrado es 9, 9 más 1 es 10, ¿bien? Bueno, y ahí queda medio parecido a lo otro. Casi la mayoría son el logaritmo natural del módulo de algo. Este era el caso que les decía yo, que era que tenían igual, ¿bien? Igual raíz. Es sustituir nada más el valor de x, ¿bien? Como habíamos visto el que tenía factores simples, a ver bien. Como habíamos visto que tenía factores simples, aquí tomamos los valores de x que hacen 0 este producto. Entonces, x igual a 3 y x igual a 2. Bien. Y esos son los dos valores que tomamos. X igual a 2 y x igual a 3. Y los sustituimos en esta igualdad que tienen acá. Ahí me olvidé de marcarla. Acá. Ahí. La sustituyen ahí. Entonces, 2 al cuadrado es 4 más 1, 5. Por a, 2 menos 2 es 0. 0 al cuadrado es 0. Entonces me queda a por 0. Más 2, 2 menos 3 es menos 1. 2 menos 2 es 0. Entonces menos 1 por 0 es 0. Entonces me queda b por 0. Y por último c. Tenemos que decir igual a 2, x, entonces tenemos 2 menos 3 es menos 1. Entonces me queda c por menos 1. Entonces, a este lado me había quedado 5. Y la parte no queda 0 más 0 es 0, igual a menos c. Entonces este menos 1 que está multiplicando pasa dividiendo, entonces 5 dividido menos 1 es menos 5. Y c va a ser igual a menos 5. Utilizamos la otra raíz que es 3 y la sustituimos. 3 al cuadrado es 9, 9 más 1 es 10. Entonces acá es 3, 3 menos 1, menos 2, perdón, es 1, 1 al cuadrado es 1, entonces me queda a por 1. Más 3 menos 3 es 0, 3 menos 2 es 1, 0 por 1 es 0, entonces me queda b por 0. Y lo mismo pasa aquí, tenemos 3 menos 3 es 0 y me queda c por 0. Todo esto es 0, entonces me queda a por 1 es a, entonces a es ¿quién? Es 10. Y acá es donde eligen un número arbitrario, cualquiera, ¿bien? Yo tomo por comodidad el 0, porque es uno de los números más fáciles de tomar, ¿bien? Entonces, tomamos allí el 0, sustituimos en esta igualdad, 0 al cuadrado es 0, 0 más 1, 1, ¿bien? En ese miembro de la igualdad. Ahora en el otro. 0 menos 2 es menos 2, menos 2 al cuadrado es 4, me queda, y a ya lo sabíamos cuál era el valor de a era 10, entonces tenemos 10 por 4, más b, sustituimos el 0, menos 3, 0 menos 2 es menos 2, menos 3 por menos 2 es 6. Entonces b es por 6. Y por último, c ya lo habíamos calculado que era menos 5. Entonces tenemos menos 5 por ¿quién? Por 0 menos 3 es menos 3. Entonces menos 5 por menos 3. Entonces 1 va a ser igual a ¿quién? 10 por 4 es 40, más
6b, acá lo único que hago es darlo vuelta nada más. Y menos 5 por menos 3 es más 15. 40 más 15 es 55. 55 más 6b igual a 1. Ahora, 55 pasa restando al otro miembro, entonces tenemos 1 menos 55 es menos 54. Ahora, 6 que está multiplicando pasa dividiendo. Menos 54 dividido en 6 es igual a menos 9. Y es el valor de b. Entonces, más que nada en esta parte son procesos algebraicos, ¿bien? Que se encargan de sustituir en esta igualdad de ecuaciones que tienen acá, ¿bien? Y ahí es volver sobre la fracción que habíamos, en la que habíamos llegado, ¿bien? Al principio. Pero ya sabemos los valores de A, de B y de C. A era 10, B era menos 9 y C era menos 5, ¿bien? Ya ahí utilizamos las integrales predefinidas que ya teníamos. Es sacar la constante, la integral, sacamos la constante y sacamos la constante menos 5, ¿bien? Claro, exactamente. Como hay un término que se está repitiendo, vamos a tener que elegir otro valor, ¿bien? En el otro era más fácil, obviamente, porque tenían dos factores que no se repetían, entonces elegían esas dos raíces y ya salían ahí los valores de la constante, de A y B. En este caso, como hay una que se repite, van a tener que elegir otro valor, ¿bien? Que yo por comodidad es tomar el 0, ¿bien? Y si aparece el 0 ahí como un factor, que sería en el caso si tuvieran acá una X por algo, en ese caso eligen el 1 o el menos 1, que son otros dos números también que son fáciles al sustituir, ¿bien? Sí, casi siempre termina siendo el logaritmo natural, ¿bien? Eso cuando le queda 1 sobre x más 1, por ejemplo, o x más 2 o 2x más 1. Siempre por la sustitución va a quedar el logaritmo natural de eso. Ese y creo que estaba el último. El cuarto no se iba a ver. El tercero era de factores que no se pueden descomponer. Es decir, por ejemplo, un x cuadrado más un 2, por ejemplo. Y ese caso se lo pone como una lineal arriba, en el numerador. A ver, yo no hice ninguno de esos, creo, pero... Claro, hay que ver de qué caso se trataría, bien. Si hay factores que se repiten o no. Si es el simple, es decir, factores que no se repiten, es como el primero, ¿bien? En el segundo caso que vimos recién, era un factor que no se repetía por otro que sí. Entonces ahí va a quedar ese C y que van a tener que dar un valor arbitrario a la X, ¿bien? Y no, los factores complejos no lo vemos. Eso no va a entrar, creo. Únicamente va a quedar un solo factor. Va a haber un solo factor que no se puede descomponer, ¿bien? El cuarto caso son de factores que no se pueden descomponer, pero que se repiten también. Claro, creo que sí. A ver, bueno, ahí tienen ese caso. Este es lo único que cambia, ¿bien? Esta es la última integral que tiene. Fíjense que tenemos esto al cuadrado. También se utiliza la sustitución. Entonces tenemos 1 sobre u al cuadrado. Bueno, este utiliza de la potencia. Entonces me queda u a la menos 1 sobre menos 1, que se lo puede escribir como menos 1 sobre u. Entonces me va a quedar menos 1 sobre x menos 2. Esa es la única nueva que se le agrega. Bueno, y esta era la última, que era un caso de que tenían igual grado 3 y grado 3. Entonces hay que hacer la división, ¿bien?
Yo no sé si se acordarán mucho de la división de polinomios, bueno, pero es algo que ya se vio en álgebra, supongo. Bueno, pero el algoritmo decía que era igual a quién. Un cociente era igual a quién. A, al, al cociente, que va a ser en este caso 1, perdón, más el resto, que el resto en este caso va a ser menos 4, ¿bien? Sobre el divisor, que es x cubo menos 2x. Entonces el resto va a ser menos 4 y en este caso este va a ser el cociente que es igual a 1. Una vez que hacen la división, aplicando ese algoritmo de la división, lo sustituyen por eso. Entonces ahí ya le queda una integral más sencilla, que la resta de estas dos integrales. Y estas sí ya van a tener que volver a hacerla como un caso de lo que tenían arriba. Es factorizar el denominador. Entonces fíjense que sacamos factor común x cuadrado. Entonces en este caso fíjense que ¿quién va a ser el factor que se repite? Va a ser x, porque es como tener x por x menos 2. Entonces por eso en ese caso se lo descompone de esta manera, ¿bien? Como esa suma, a sobre x más b sobre x cuadrado. Y ahí es donde van a tener que utilizar un factor extra, ¿bien? Un valor extra para x. Uno va a ser 2, 0, y el otro es el valor arbitrario que va a ser 1, que es el que yo elegí, ¿bien? No fue exactamente el mismo procedimiento de hace rato. Ahí vamos a la resolución, porque yo no lo hice, es el último. Se completa. Bien, este caso mezcla el segundo caso y el tercer caso. Tenemos una raíz, perdón, tenemos un factor, siempre mezclo la raíz, un factor que se repite, que es x menos 2, y tenemos un factor irreducible, que es x cuadrado más 1, ¿bien? Entonces, este factor que se repite, que es x menos 1 elevado al cuadrado, se lo descompone de esta manera, ¿bien? Ahí, como estas sumas, ¿bien? Ahí no sé por qué se me marca, ahí. A la 1 sobre x menos 1 más a la 2, a sub 2, perdón, x menos 1 al cuadrado, ¿bien? Acuérdense que esto que está abajo va hasta el exponente, que en este caso es 2, ¿bien? Y este último es la manera en la que se escribe un factor irreducible, ¿bien? Entonces, ese factor irreducible se lo escribe como bx más c, ¿bien? Siempre va a tener esa descomposición lineal, ¿bien? En el numerador. Eso únicamente se utiliza, acuérdense entonces, cuando le aparezca un factor que es irreducible. ¿Y cómo se van a dar cuenta que es irreducible? Esta suma va a ser igual a 0. Va a existir un valor real de x que haga 0 ese factor o no. ¿Ustedes qué dicen? ¿Que sí o que no? Claro, su discriminante, justamente. Ustedes sacan el discriminante de eso, le va a dar menos un valor negativo, ¿bien? Y eso dentro de los reales no existe. Bien, exactamente. Entonces, nosotros decimos que no va a existir números reales que haga que esta suma sea 0, ¿bien? Entonces, a eso se lo llama irreducible. Entonces, siempre que ustedes tengan una suma de un cuadrado más algo, más una constante, que en este caso sería x cuadrado más 1, es un factor irreducible. Entonces, ¿cómo se descompone este factor irreducible? De esta manera. B más X más C. Es una ecuación lineal, ¿bien? Lo que tiene en el numerador. BX más C, ¿bien? Y ese va a ser el valor que va a estar en el numerador. Eso es lo único nuevo que se agrega en esta parte. Y luego básicamente es lo mismo, ¿bien? Que tenían antes. Es igualar este numerador, que es x cuadrado menos 2x, igualado a este otro, ¿bien? Bueno, aquí nuevamente el factor va a ser el producto de estos tres, perdón, de estos dos nada más. Es decir, de x menos 1 al cuadrado por x cuadrado más 1. Entonces, ese producto lo dividen por este, entonces va a ser a1 por x menos 1 por x cuadrado más 1, ¿bien? Que es lo que tienen aquí.
más A2 por este producto dividido en esto, se va a ir el cuadrado y me va a quedar X cuadrado más 1, más este producto dividido en esto, entonces me va a quedar BX más C por X menos 1 al cuadrado, ¿bien? Entonces, maneja el mismo concepto que habíamos visto hace rato, entonces, sacar el común denominador de esta suma de estas tres fracciones, ¿bien? Que va a ser igual en este caso al producto de X menos 1 al cuadrado por X cuadrado más 1, ¿bien? Ese va a ser el factor común. Y en ese caso, este numerador nos va a quedar igual a todo esto. Entonces, ahí utilizamos una raíz que va a ser x1. Este es el más complicado de los tres. Entonces, utilizo la única raíz que puedo utilizar en este caso, que es 1, ¿bien? Entonces, igualamos x a 1 y nos fijemos que nos da. Entonces, reemplazamos en esto. Tenemos 1 al cuadrado menos 2 por 1 menos 1. Entonces, y en el otro miembro, esto va a quedar 1 menos 1. Todo esto se va a hacer 0. Y todo esto se va a hacer 0. Así que lo único que me queda es esto, ¿bien? Es a sub 2 por x, perdón, por 1 al cuadrado más 1. Entonces 1 al cuadrado menos 2 va a ser menos 1. Menos 1 va a ser menos 2. Entonces, menos 2 dividido en 2 va a ser menos 1. Por eso a es igual a sub 2, perdón, es igual a menos 1, ¿bien? Porque en este miembro me va a quedar menos 2 y todo esto va a ser igual a 2. Entonces, menos 2 dividido en 2 es igual a menos 1. Entonces, luego lo que hizo el profe es agarrar otros tres valores de x, ¿bien? Y reemplazarlo en esta fórmula que tienen aquí. Entonces, elige x igual a 0, x igual a 2 y x igual a menos 1. Y eso le va a determinar esto, ¿bien? Cuando eligen x igual a 0, queda esto igual a x igual a 2 queda igual a esto, y x igual a 1, menos 1, perdón, queda igual a esto. Entonces, bueno, de este sistema se va a desprender esto, ¿bien? Entonces, acá, por ejemplo, fíjense, el único valor que tienen ¿es de quién? Es de a sub 2. Entonces, si acá lo despejan, fíjense, si despejan la primera línea, van a tener que C es igual a sub 1. Perdón, sí, C va a ser igual a sub 1, ¿bien? C va a ser igual a sub 1, lo reemplazan acá. Acá creo que va a salir más. C va a ser igual a sub 1, entonces se va a ir esto con esto, sub 1 con a sub 1, y le va a quedar 1 igual a menos b. Entonces b va a ser igual a menos 1, ¿bien? Que es la que está aquí. B es igual a menos 1. Entonces ya tienen el valor de b. B es igual a menos 1. Entonces acá tienen 4. Entonces, C quién era? Era a sub 1. Entonces, 5 a sub 1 más a sub 1 va a ser 6 a sub 1. Y esto era igual a 4, ¿no? Sí, a 4. Entonces, este 4 positivo pasa restando y me queda 0. Entonces, 0, a ver, no, era, B era menos 1, entonces menos 4 por menos 1 es 4 positivo. 4, sí, se va así. Entonces, esto me queda 6 a 1. No sé por qué no me está dando acá. A ver. Claro, si B será sub 1. Me está faltando el valor de sub 1. Será a sub 1. Entonces, 6 a sub 1.
Y esto es menos por menos es más, es 4. ¿Sí? Me está dando el a sub 1 igual a 0. No sé si yo estoy haciendo mal lo que. Entonces fíjense si dar ahí. Esto es lo que se complica con con este tipo de ecuaciones. Entonces de la primera se va a desprender entonces que C es igual a sub 1. Bien. Ahora, si eso, vamos a la última, me va a quedar que 1 es igual a menos a sub 1 menos B más a sub 1, ¿bien? Se va el a sub 1 con el a sub 1, entonces me queda que B es igual a menos 1. Si vamos a la desde el medio, me va a quedar 4 igual a 5 a 1 menos 4 por B era menos 1 más a sub 1. Entonces tenemos 4, 5 más 1 es 6 a sub 1, menos por menos es más 4. Si me da 0, entonces 0 igual a 6 a 1, entonces a 1 es igual a 0. No sé si hubo algún error de cálculo ahí. A ver. Claro, el más complicado es cuando hay un factor irreducible. No sé si se ha confundido ahí en este cálculo porque a mí me está dando 0 en las 1. Ay, perdón, acá. Ahí. Pero esto me está dando 0, no sé por qué. ¿Cuál era? El a sub 1, ¿no? Este me está dando 0. Entonces todo esto desaparecería. Mañana va a ser el repaso de 9 a 10, ¿bien? Porque después ya tengo la clase de la práctica. Bien, esto lo voy a ver después, pero yo no creo que entre el parcial algo así. A lo sumo van a entrar los dos primeros casos, ¿bien? Porque es bastante complicado los cálculos de este. Y qué sé yo, el factor de abajo van a tener que factorizar, lo que sé yo. Porque ahí fíjese que hay factores que no están factorizados, ¿bien? No todos están factorizados. En este era el único, creo. Este y el último, sí, que eran los que el denominador estaba factorizado, justamente. Claro, no voy a poder alargar en este caso. Eh, entonces, eh, no sé si le queda alguna duda con esto, pero sí, el último era el más complicado de todos, era el que tenía ese. Yo me quería hacer una aclaración de, de algo que es conceptual, pero me olvidé de darlo en la práctica. No sé si le habrán dado sus profes en sus comisiones, pero era con respecto al punto de inflexión. Entonces, fíjense en esta gráfica de esta función, ¿bien? En menos uno y en 1. ¿Existe la derivada o no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Existe la derivada de -1 y la derivada de 1? ¿Sí o no? No, no existe la derivada. Bien.
Entonces, no existe la derivada en estos dos puntos. Pero ¿qué pasa? Fíjense que hay un cambio de concavidad, ¿no es cierto? Este cóncavo hacia abajo y este cóncavo hacia arriba. Pero sin embargo, ¿qué pasa? Menos 1 no es punto de inflexión. Y justamente por eso. Entonces directamente nosotros podemos decir que menos 1 no es punto de inflexión. ¿Por qué? Porque no es derivable en ese punto. O dicho de otra forma, no existe la recta tangente en ese punto. ¿Bien? En menos 1 y en 1 no hay recta tangente. ¿Bien? Justamente porque no es derivable en esos puntos. ¿Bien? Menos 1 y en 1. Entonces, ese más que nada es un concepto, un tema conceptual de los puntos de inflexión, ¿bien? Es por eso que el único punto de inflexión es este, es el 0, 0, ¿bien? Porque hay un cambio de concavidad. Cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Entonces, 0, 0 es un punto de inflexión. Pero, ¿qué pasa? Si existe la recta tangente en ese punto, es decir, en 0 es derivable la función, ¿bien? Entonces, acuérdense que el tema de la derivabilidad también se relaciona mucho con la continuidad. Entonces, fíjense que esta es una curva suave, que no se corta en ningún punto. En cambio, ¿qué pasa con la función en este caso? En este caso se va a menos infinito y en este caso a más infinito. Entonces, no es continuo en este punto. Si no es continuo en este punto, no es derivable en ese punto. Y por lo tanto, no existe recta tangente en ese punto. Entonces, esa es otra consecuencia así analíticamente que se puede decir del punto de inflexión. Entonces, como no hay recta tangente en menos 1 y en 1, decimos que no tiene punto de inflexión. ¿Bien? Eso es viéndolo gráficamente. Claro, es el teoremita que habíamos visto en análisis 1, ¿bien? Cuando no era continua una función en un punto, no era derivable en ese punto, ¿bien? Claro, exactamente. Y si no es derivable en ese punto, no existe recta tangente en ese punto y por lo tanto no hay punto de inflexión. Pero sí hay un cambio de concavidad, eso sí. Claro, exactamente, aunque cambie la concavidad. Aunque hay un cambio de concavidad, en esos dos puntos no hay punto de inflexión. Y justamente por eso, ¿bien? Bueno, analíticamente creo que habíamos visto que en esos dos puntos no pertenecían al dominio. Y esa era una de las condiciones del criterio de la segunda derivada. A ver acá. Vamos a la curva original. Ay, perdón ahí. Esta era la curva original, ¿bien? Ahí. Entonces, ¿cuál va a ser el dominio? Van a ser todos los reales menos el 1 y el menos 1, ¿bien? Que son lo que hacen 0 a este denominador. Entonces, el criterio de la segunda derivada decía que ese posible, eh, ese posible punto crítico tenía que pertenecer al dominio de la función. Entonces, como esos puntos menos 1 y menos 1 no pertenecen al dominio de la función, entonces no se lo considera como punto crítico, ¿bien? Y por lo tanto tampoco van a ser puntos de inflexión, ¿bien? Y es justamente por eso, porque no pertenecen al dominio de la función. Y eso más que nada le quería decir yo ahora, que ese, ese, ese desprendimiento del gráfico, que es más conceptual más que nada, entonces nosotros si viendo gráficamente decimos si vemos una curva y vemos que no es derivable en ese punto, y es decir, que no tiene recta tangente, entonces decimos que no tiene punto de inflexión, ¿bien? Eso sí le da la gráfica, sí. Entonces, es una aclaración que les quería hacer ahora. Eh, no sé si tienen otra consulta de él. No, no lo vi yo el parcial ahora, hasta ahora, pero
No creo que le pidan así el análisis completo así de una función. Lo que sí puede ser que le den una función y que le diga, no creo que les llegue a pedir que grafiquen, sino que vean los puntos críticos y los intervalos de concavidad, que eso más que nada es lo que apunta bien, es decir, el criterio de la primera derivada de la segunda derivada. ¿Bien? Eso más que nada creo que lo van a pedir. Ahí. Claro, exactamente. No. La verdad que no creo que le pidan bosquejo de... La verdad que la función que, por ejemplo, la que estaban en el práctico eran re complicadas de graficarla. Yo sí tuve que usar GeoGebra para poder, ¿cómo se dice? Para poder yo después hacer un bosquejo manualmente, bien, a mano. Entonces, no sé si tienen alguna duda, si le queda alguna duda de este práctico, este práctico 2. Ah, sí, sí, eso también lleva tiempo, eso de análisis uno. Más cuando son funciones racionales, son bastante complicadas. Tienen que acordarse de los límites infinitesimos, todo eso. La verdad que no lo vi los parciales hasta ahora, pero yo creo que más apunta a ese tema de criterio de la primera derivada de la segunda derivada. No sé si se va a poder usar calculadora. Yo creo que sí, pero para tener que mostrar la calculadora, no el celular, ¿no? Esa acuérdense siempre, ¿no? Así que tengan una calculadora a mano, no el celular, porque el celular no lo van a permitir usar. Sí, mañana vemos entonces eso del ejercicio de aplicación, ¿bien? Sí, yo creo que sí van a poder, a ver, eh, ¿está el cuestionario antes de la tarea? Sí, ¿no? Creo que sí, sí está antes. Claro, porque el profe le dividió para el cuestionario 1 hora y para la tarea 2 horas. Pero no sabría decirte bien si terminas antes el cuestionario y ya podés empezar con la tarea. Eh, Eso estaría bueno que lo pregunten así como dijo el profe antes, cualquier duda que tengan en esa media hora extra antes, bien, del parcial. Mm, no sé. La verdad que no sabría decirte. Porque creo que el profe había dicho que tengan una, una computadora, así así, ¿no? Claro, porque ahí se va a poder ver el video y van a poder ver lo que dice